ahora mismo Arequipa no estaría atravesando su situación más caótica. Estamos hablando de una ciudad sumamente importante, estamos hablando del sur de nuestro país, que nadie imaginó que después de tantísimos días, tantísimas semanas de cuarentenas generalizadas y demás, de pronto en el hospital COVID, en el Honorio Delgado, tal como lo denunciamos esta semana, íbamos a ver cadáveres aglomerados porque no tienen dónde llevarlos. Claro, la respuesta que dan ahí oficiales: los familiares no vienen a retirar los cuerpos, pero esa no puede ser, digamos, la salida a una situación que convierte evidentemente este hospital en cualquier cosa menos en un centro de salud referencial con respecto al coronavirus. Y eso, que me estoy quedando corta con respecto a la cantidad de problemas que registra ahora Arequipa, empezando por ejemplo por el número de contagiados, el número de muertos. Hay quienes culpan directamente al gobernador de Arequipa, a Elmer Cáceres Yica. Él de hecho ha sido multado por la Corte Superior de Justicia por no haber cumplido con la implementación del protocolo de prevención y atención para pacientes con COVID. ¿Qué más vamos a esperar para voltearnos y ver que Arequipa nos necesita? Por Dios, estamos con el presidente de la Federación Médica de Arequipa, justamente el doctor René Flores, a quien por supuesto le agradezco por esta comunicación vía Skype. Doctor Flores, un placer, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí. Me escucha, doctor Flores, buenas noches. Doctor, ¿cómo es posible que el Hospital Honorio Delgado, que es referencial, que es un hospital COVID, se encuentre en la situación que nosotros hemos denunciado esta semana? Sabemos que además de los cadáveres aglomerados, también hay ausencia de camas, problemas para que los pacientes puedan acceder a un ventilador mecánico. Buenas noches, Juliana, buenas noches a todo el Perú, buenas noches a mis paisanos. A nombre de la Federación Médica Arequipa, es muy gustoso estar conversando con ustedes. Gracias, doctor. Le preguntaba sobre la situación del Hospital COVID Honorio Delgado. ¿Cómo es posible que se encuentren estas situaciones? Bueno, nosotros estamos viendo esta situación que estamos pasando como una situación dramática, consecuencia de un colapso de los hospitales y establecimientos de salud de la región Arequipa, y sin ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades regionales, vale decir, el gobernador, el comando COVID y la gerencia regional de salud. Y eso es consecuencia de esta dejadez, esta falta de interés por la salud de la población, porque a pesar de que han tenido tiempo suficiente, más de 3 meses para adoptar las medidas preventivas, con el aporte incluso de algunas propuestas por Federación Médica, no se ha dado. Y hoy día estamos lamentándonos esta situación, en donde estamos viendo a los pacientes que están en las afueras del Hospital Honorio Delgado, el Hospital COVID, que nunca lo han implementado debidamente, ni siquiera en lo que es ambientes, en lo que es camas hospitalarias, y menos ventiladores ni monitores. Y esto para usted, doctor, básicamente pasa por la negligencia, la falta de atención, la falta de interés del gobernador regional, Elmer Cáceres. Definitivamente, porque ellos eran los que tenían que asumir un liderazgo en salud. Tenían que asumir un liderazgo en la ciudad, pero no lo hicieron. Han hecho algunos arreglos, algunos proyectos, pero nunca los han concluido con el hecho de prevenir y contener esta pandemia. Por decirles, el Hospital COVID nunca lo han concluido. Tampoco los ambientes aledaños, como son los prefabricados, que estaba destinada para 200 camas, tampoco está completamente habilitado. Y lo que es peor, ni siquiera se ha proporcionado equipos de protección personal al personal médico ni al personal de salud. Bueno, de repente esto, doctor Flores, lo que hace es explicar por qué tantos médicos han enfermado y otros desgraciadamente han fallecido, generando ahora mismo otro problema que se suma a todas las carencias y negligencias que se pueden advertir desde su ciudad Arequipa. Porque además de la falta de camas en hospitalización, de ventiladores mecánicos en UCI, de
que el propio gobernador regional, de hecho, ha sido multado por la Corte Superior de Justicia por no haber cumplido con la implementación del protocolo frente a esta pandemia, no hay suficiente personal médico y hay un grupo de doctores, tengo entendido, dígame usted si me equivoco o no, del propio Hospital Honorio Delgado que ha denunciado no haber recibido sus sueldos, es decir, no les estarían pagando. Eso es lo peor, porque si bien el número de colegas médicos que estaban atendiendo ya era menos, porque por esta emergencia sanitaria, los colegas mayores de 60 años y que tenían comorbilidades ya no estaban trabajando y ni siquiera han previsto, a pesar que ha habido presupuesto para contratar colegas especialistas y colegas médicos cirujanos para poder atender a esta demanda. E incluso hacen concursos sin un perfil definido y finalmente esos concursos no tienen, digamos, resultados favorables. Y al final contratan a colegas y que ni siquiera les pagan, ya están con un mes y medio de retraso de pagos, incluso a los colegas residentes que también los contrataron tampoco les han pagado. ¿Y eso qué significa? Significa que hay un incumplimiento, hay una dejadez, una inacción de estas autoridades, lo que finalmente ha llevado de que estos colegas de repente el día de mañana o pasado mañana estén retirándose del hospital. ¿Y cómo se ha llegado a la crisis del oxígeno? Ahora mismo no hay oxígeno, que es una herramienta fundamental, un insumo que no puede faltar para una persona que empieza a manifestar complicaciones en cuanto a su salud una vez que se ha contagiado. ¿No hay oxígeno en Arequipa? No hay, y miren, hace 3 meses se les dijo que cada hospital debería tener una planta de oxígeno, porque era importante para suplir estas dificultades respiratorias. Sin embargo, no le dieron importancia. Hoy día estamos teniendo la carencia de oxígeno. Vemos cómo los familiares desesperados acuden a diferentes establecimientos para que les presten atención y no hay. No hay, todos los establecimientos están colapsados y los de primer nivel igual, no tienen recursos humanos. ¿Por qué? Porque no son establecimientos MINSA, son establecimientos CLAS y han despedido al personal que estaba contratado. Entonces estamos con un colapso total a nivel de Arequipa. Por eso nosotros acudimos ya no a estas autoridades que han demostrado indolencia, sino más bien de que el gobierno nacional, a través del MINSA, a través de la ministra Mazzetti, se interese por este problema de Arequipa e inmediatamente, si ella no puede venir, que envíe una comisión, pero una comisión que traiga, digamos, resultados o que traiga propuestas para ejecutarse, no solamente promesas. Seguro. Y mientras tanto, dígame usted, ¿considera que el gobierno central, ya que hablamos del Ejecutivo en sí, debería declarar la cuarentena general en Arequipa? Mire, es tanta digamos, el desborde que se ha dado en la ciudad, de que tendría que darse definitivamente una cuarentena por el mes de agosto, porque ha habido muchas situaciones que han empeorado esta situación. El corte de agua por varios días en algunos distritos cuya población es extremadamente pobre. Entonces, en estos días va a venir un rebote mayor de estos casos positivos. ¿Cuántas personas contagiadas hay ahora mismo en Arequipa y cuántos han fallecido hasta la fecha, doctor Flores? Miren, ya estamos bordeando hoy día nada más 1.600 pacientes positivos y 37 muertos, ¿no? Entonces, es lamentable esta situación. Nosotros nos sentimos impotentes de no poder hacer más de lo debido porque no tenemos lo necesario. A la ministra Mazzetti, necesitamos nosotros recursos humanos, necesitamos colegas especialistas en número de 15, 20 que vengan a Arequipa, que se haga concursos de médicos cirujanos para que por lo menos se cubra con 100 plazas estas camas que están disponibles para la hospitalización. Asimismo necesitamos ventiladores, el número mínimamente de 20, ¿no? Hasta que se comience a mejorar esta situación. Seguro. Oxígeno es importante, los equipos de protección personal para nuestros colegas, porque tienen que estar protegidos nuestros colegas para poder seguir atendiendo y no ellos estén cayendo enfermos también. Y es más, incluso ni siquiera se ha tenido digamos, esa preferencia o prioridad de darle atención a los colegas, que son los que están atendiendo pacientes, para que ellos sean atendidos debidamente o sean trasladados a la ciudad de Lima.
Gracias por esta entrevista, doctor Flores, doctor René Flores, presidente de la Federación Médica de Arequipa. Gracias por advertir públicamente lo que está sucediendo en su región, por hacer este llamado, además a la nueva ministra Pilar Macetti, y porque es importante también ver lo que sucede en otros puntos de nuestro país. Lo peor que podemos hacer, que desgraciadamente es un defecto que muchas veces nos caracteriza a los periodistas, es, sobre todo quienes trabajamos en la capital, claramente, es pensar que el Perú es Lima. No, por supuesto que no. Y esto que está sucediendo en Arequipa empieza a manifestarse en un nivel todavía un poco más bajo, pero escúchenme bien, va a estallar en cualquier momento en Huancayo. La gente está desesperada. Médicos, personal como enfermeras, técnicos de diferentes hospitales ya han dicho también que no hay suficientes profesionales para hacerse cargo del número de atenciones, que hay gente que tiene que atender a 2 o 3 pacientes cuando por protocolo deberían de hacerlo con 1, no tienen tampoco oxígeno, y lo que dice el presidente de la República es que no vamos a regresar a cuarentena no, y que finalmente todos nos vamos a contagiar. Eso lo ha dicho. ¿Es irresponsable o no Martín Vizcarra en advertir ese tipo de mensajes de manera pública, en entrevistas en radio, en consultas que responde cuando tiene la prensa cerca, porque ya estas conferencias de prensa hace rato que no llegan, que no aparecen, que no se presentan? No lo sé. Más adelante voy a hablar con el exministro de Salud, Abel Salinas, para que nos dé su postura. Yo creo que si a ciencia cierta no tienes algo totalmente corroborado y estás en medio de una crisis como la que estamos atravesando, tienes que ser doblemente cuidadoso a la hora de decir algo, porque hay mucho miedo, hemos perdido mucho y lo más importante, hemos perdido vidas, ¿no? Entonces no hay que ser tan ligero, por más presidente de la República que sea. O de repente sí está diciendo lo correcto, en función a data estadística, científica, no lo sé. Con Salinas hablo en un ratito.